Estamos aquí de frente con Luz Artieda y le agradecemos al abogado Marcelo Espinel. Él es especializado en gestión pública y anticorrupción. También es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y le agradecemos que nos dé unos minutos aquí en de frente con Luz Artieda para analizar la problemática que mantiene secuestrada a Imbabura ya por 30 días. Y lo que queremos consultarle inicialmente es ¿qué hay detrás del fracaso del diálogo entre el gobierno y la CONAIE, abogado? Buenas noches. Muy buenas noches, un cordial y atento saludo a la audiencia. Pues sí, este sin duda es un tema preocupante. Estamos frente a uno de los paros más extensos de la historia reciente en el Ecuador, en el cual al parecer no tenemos diálogos, sino monólogos. Una versión del gobierno al respecto de por qué han decidido abandonar las mesas de negociación y así como también distintos líderes del movimiento indígena que al parecer no encuentran un acuerdo entre ellos y esos acuerdos que no existen entre ellos se trasladan a las mesas de negociaciones. Frente a esto, pues vemos dentro de esta ecuación a la provincia de Imbabura completamente sitiada, completamente bloqueada y en una situación que se ha vuelto insostenible. Uno de los requerimientos para volverse a sentar por parte del sector indígena es que se dialogue con la CONAIE, o sea, retomar el liderazgo, porque una de las situaciones que se dio es que el gobierno ante la negativa, o mejor, sí, la negativa de poder hablar con una dirigencia exigente y exigencias hasta ridículas, diría yo, eh, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no podían realmente en esos términos poder sentarse a dialogar con seriedad, comenzó a dialogar ya con los dirigentes de las facciones, ¿verdad? Eh, entonces, una de las exigencias, no, retomar el liderazgo, la CONAIE. En eso están en este momento, ¿verdad? A ver si es que pueden lograr pues sentarse y retomar estas conversaciones. Ahora, cómo poder realmente hacerlo cuando existen heridas, ¿no? Porque realmente existen heridas, existen traiciones, el gobierno ha dicho no me cumplieron y ellos también dicen no me cumplieron. Entonces, ¿quién debe ceder qué cosa? Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno lo que ha hecho también es actuar estratégicamente. Al tratar de recordar cuáles fueron las consecuencias de las paralizaciones de 2019 y 2022, de tal forma que el resto de la población deslegitime, en este caso, las movilizaciones actuales del movimiento indígena, relacionándolos con los hechos de violencia de años pasados. En la misma línea, creo que la estrategia del gobierno fue acercarse hacia las bases comunitarias en razón de que probablemente el modelo de gobierno que tiene actualmente la CONAIE no ha logrado responder precisamente a las necesidades de estas bases comunitarias. Existe una desconexión, al parecer, entre el liderazgo de la CONAIE, el liderazgo de otros movimientos indígenas y aquello que están requiriendo o solicitando las bases que se encuentran dentro de cada una de las comunas. Por eso es que el gobierno, al parecer, dentro de su estrategia, lo que hizo fue acercarse probablemente a movimientos, perdón, a bases comunitarias en la provincia del Cotopaxi, en la provincia de Chimborazo, y de esa manera, pues, evitar que estos focos de tensión existan también en estas provincias. No se ha logrado lo propio en Imbabura. Ahora, yo creo que más allá de las peticiones concretas que pueden existir por parte de cada uno de los actores que claramente no fueron cumplidas y que las peticiones que ahora tiene la CONAIE se alejan de lo que fue la motivación inicial de la movilización, pues da como evidencia que se requiere otro proceso de diálogo. Yo creo que sí es necesario hablar de un garante externo de estos procesos de diálogo, la iglesia, las organizaciones internacionales, pero acompañado de una hoja de ruta clara, en la cual existan acuerdos con responsables, con tiempos y que se pueda evidenciar claramente quiénes son los que están incumpliendo. Creo que va a ser muy difícil que el gobierno dentro de su estrategia decida conversar con los líderes de la CONAIE cuando pudimos ver a Marlon Vargas mencionando una petición de aumentar el salario básico a más de $600. En la misma línea, a Marlon Vargas pronunciarse en contra de la constituyente. Esto creo que zanja de una manera bastante profunda las posibilidades de diálogo entre estos dos interlocutores.
Eso que usted ha dicho es bastante importante porque esas son las heridas de las que hablábamos. Porque, por ejemplo, en medio de eso hay una población que está secuestrada, que ya está manifestándose vía redes sociales, que ya no tienen que comer, que ya han pasado 30 días, que necesitan que se abra la E35, porque inclusive pues la producción ya se está perdiendo absolutamente, ¿verdad? Entonces, dicen ellos que inclusive, pues el tema porque son poblaciones que viven básicamente, se reactivan con el comercio, inclusive ahí pues son microcomerciantes, ellos ya no tienen, pues no tienen cómo moverse internamente, porque los negocios permanecen cerrados, los obligan a cerrar. Y en esos términos, usted decía de un garante externo, hablaba de un garante externo. Eh, un garante externo como la iglesia o como una persona, alguien internacional. No sé, o sea, realmente la iglesia ha dicho, ay, que a mí no me llaman, a mí cuando me llamen, ahí entonces yo podría definir. Pero usted cree realmente que existe una voluntad, empecemos por ahí, por la voluntad. Yo creo que vamos a llegar a un punto y estamos muy cerca de que esto se vuelva contraproducente para ambas partes. Claramente la población de la provincia de Imbabura, así como también de otras provincias, ya no ven con mucha legitimidad este ejercicio de protesta que ya ha sobrepasado el derecho a la protesta social. El bloquear una provincia, pues claramente ya son acciones que lamentablemente se alejan a este derecho de protesta social. Por otro lado, pues el gobierno ha excedido el uso de la fuerza, el uso de la violencia. Existen varias bajas y eso también pues termina teniendo el rechazo de la sociedad. Para que exista un diálogo necesitamos de las dos partes, pero también que las dos partes acuerden cuál puede ser este garante. Recordemos igual en 2019 y en 2022 cómo estos garantes fueron en su momento la iglesia, en su momento la academia, especialmente la Universidad Católica, y este tipo de aspectos son necesarios. Yo creo que sí es importante que de una u otra manera el movimiento indígena que está liderando las manifestaciones en Imbabura comprenda que es necesaria la existencia de un corredor humanitario para poder trasladar alimentos, para poder trasladar heridos, pero un corredor humanitario que garantice un convoy coordinado por la Cruz Roja, no un convoy que realmente sea una afrenta hacia los manifestantes por parte del Ejecutivo. Aquí yo creo que hay actitudes que tienen que ponerse de lado y lado. Y yo me pregunto en este momento si es que la voluntad que usted hace referencia existe en ambas partes, porque probablemente, de acuerdo a lo que escuchamos al ministro Reinberg el día de ayer, al haberse suspendido esta posibilidad de acuerdo, él menciona que el movimiento indígena tendrá que hacerse cargo de las consecuencias y son los únicos responsables a partir de ahora. Se escuchó también en la noche de ayer que se prepara un fuerte operativo para tratar de desbloquear las vías, que alrededor de 5.000 militares han movilizado a la zona para poder intervenir en el área afectada y esto también puede traer sus consecuencias, ¿no? Yo creo que es un tema bastante grave, hay que tratarlo con hilos y que en cierto punto se va a volver también una bola de nieve para el gobierno y que en sus intereses electorales actuales también puede terminar siendo negativo. Hola Marcelo, Lenin Artida te saluda, gracias por acompañarnos. Precisamente quiero referirme a la última parte de tu respuesta. Sí, en un conflicto de este tipo, pues hablar de ganadores y de perdedores quizás no sea pertinente, pero sí podríamos quizás hacer una lectura sobre qué narrativa se va imponiendo, la de un gobierno que no dialoga, la de un gobierno que reprime, la de un gobierno que con mano dura no resuelve, 30 días lleva bloqueada la provincia de Imbabura, o la de quienes se manifiestan en mi contra y quienes se oponen a mis políticas son terroristas, están relacionados con economías ilícitas, son los malos. Bueno, yo creo que sí, que el gobierno lo que ha hecho es tratar de mencionar que a ellos les interesa el orden dentro del país y la reactivación económica, pero vemos que esta búsqueda del orden no está tratando también de dar respuesta a las causas estructurales de la protesta. Yo creo que no podemos dejar de lado que existen situaciones que no han sido atendidas al movimiento indígena desde el año 2019, que van más allá del subsidio al diésel.
temas referentes a que la crisis de salud, la crisis económica también afecta al sector indígena, incluso de una manera mayoritaria que aquellos que están en las zonas urbanas por su situación de vulnerabilidad. Y estas demandas que no fueron atendidas por gobiernos pasados tampoco han sido atendidas por el gobierno actual. No solo se requiere mano dura, y eso es algo que se lo ha dicho al gobierno de manera constante en el combate a la inseguridad y ahora en el combate a este paro que ha afectado a una provincia. También se requieren políticas sociales que puedan solucionar esos problemas estructurales. Y sin duda, yo creo que también dentro de la narrativa del gobierno está el relacionar a los opositores con el crimen organizado, a los opositores con el narcotráfico, a los opositores incluso con el correísmo. Es esta estrategia de polarización que el gobierno ha utilizado y que le ha dado resultados. Yo no sé hasta qué punto le pueda seguir dando resultados, pero por el momento le ha ayudado a sostenerse. Y finalmente hay otra narrativa, la del movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, por la FENOCIN, que claramente entra en un discurso político, como mencionaba, por ejemplo, oponerse a la constituyente. Pero por otro lado, las demandas que pueden tener las bases del movimiento indígena y que no se sienten pues representadas por los líderes comunitarios. Ahora, ya en el análisis situacional, Marcelo, ¿crees que el gobierno se ha comprado un problema cuando, no sé, a ver, hay problemas económicos, hay problemas de empleo, hay un problema de inseguridad generalizado y se ha comprado ahora este problema de la paralización que en medio de la precampaña, estamos a menos de un mes de la consulta popular, pues termina moviendo un poco de manera innecesaria quizás un piso que de por sí ya no estaba muy estable que digamos? Yo creo que sí, y por ello creo que también el día de ayer se decidió suspender esta rueda de prensa semanal por parte de la vocera de gobierno. Creo que el gobierno está consciente que está abriendo demasiados frentes y que puede ser contraproducente dentro de su campaña por la Asamblea Constituyente. El gobierno creo que no se imaginaba que se iba a extender tanto el paro. Creo que la estrategia inicial de controlar Cotopaxi, controlar Chimborazo, controlar Tungurahua, pensó que se iba a extender también a la provincia de Imbabura, pero no ha sido posible. Tanto es así que incluso ya se habla de que las bases del movimiento indígena están pidiendo la salida de Marlon Vargas por acusarlo de que ha pactado con el gobierno. Entonces, esto parece que no va a tener una solución pronta y sin duda puede influir en los resultados de la próxima elección. ¿Crees que cambia de alguna manera, Marcelo, no sé, esta dinámica de las movilizaciones, de las paralizaciones? La próxima vez que la CONAIE quiera hacer un paro nacional, la va a tener muy, pero muy complicada a este o a cualquier otro gobierno, porque este último ejercicio ha sido, pues, en definitiva, un fracaso de su dirigencia, ¿no? Creo que sí, y es parte de lo que viene sucediendo, sobre todo con los movimientos de izquierda. Veamos cómo, por ejemplo, también si hacíamos un símil, la movilización del 1 de mayo de las organizaciones de trabajadores también tienen una menor convocatoria en relación a años pasados. Yo creo que atraviesan dos fenómenos. El uno es, son organizaciones que actualmente se encuentran deslegitimadas, pero por otro lado no han sabido conectar adecuadamente con nuevas, no llamemos audiencias, pero sí con otros sectores más allá de el movimiento indígena, por ejemplo. Tratemos de compararlo con lo del año 2019. En el año 2019 y posteriormente en el año 2022, tal vez en menor medida, el movimiento indígena logró aglutinar a otros sectores para poder tener respaldo a sus movilizaciones. Ahora vemos un movimiento indígena bastante aislado de otros sectores y adicionalmente, pues, que tiene una mayor represión por parte del gobierno, sin dejar de lado también estos bloqueos de las cuentas bancarias, que este es un nuevo fenómeno que hemos visto dentro de esta movilización. El país está cambiando, tendremos que esperar pues para ver si es un cambio para bien o si en realidad estamos empeorando. Yo te quiero agradecer, Marcelo. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nos ha acompañado esta noche en De Frente con los Artieda. Un abrazo, Marcelo, para ti. Ha sido un gusto, Lenín. Una buena noche. Un abrazo.